nosotros en esta mañana podamos ir al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. Vamos a leer esta historia que está en el versículo 21 en adelante. (5:21). Dice la Biblia que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice Marco, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. En esta mañana quiero compartirte esta historia, la segunda historia. Y mientras preparaba este sermón, había algo que venía a mi corazón. El Espíritu Santo me ministraba, porque el Señor sabía aquellas personas, aquellos hermanos que iban a estar en esta mañana. Yo no sabía quiénes iban a estar, pero Dios sí ya lo sabe, porque Dios sabe todas las cosas. Y saben que vino una frase a mi corazón mientras preparaba esta palabra: no te acostumbres a cargar tu dolor. Esa fue la frase que el Señor me hablaba a mi vida: no te acostumbres a cargar tu dolor. Yo no sé para quién es esta frase en esta mañana, pero quizás hay personas, hay hermanos que hacen años que cargan con un dolor, que cargan con una condición, que cargan quizás con una enfermedad de cualquier índole. Pero el Señor dice: no te acostumbres a cargar con tu dolor. En la historia que hemos leído había una mujer que hacía 12 años estaba padeciendo esta enfermedad. De alguna forma se había acostumbrado a cargar con este dolor. Pero cuando escuchó a Jesús, cuando escuchó hablar de Jesús, ella sabía que era su fuente de salvación. Ella sabía que era su fuente de esperanza. Porque la misma Biblia nos dice, Marcos nos dice, que había ido y gastado todo lo que tenía. Había recorrido los médicos. Y dice Marcos, le iba peor. Pero saben que yo quiero centrarme en esta mañana, en esta palabra. No te acostumbres a cargar con tu dolor. Yo no sé por lo que estés pasando en este día, pero Dios quiere hablarte a tu corazón. Y saben, hermano, para que Dios nos hable a nuestro corazón,
tiene que encontrar un corazón rendido, una tierra fértil para que la semilla de la palabra sea plantada en nuestras vidas y esa semilla pueda germinar. En esta historia bíblica vemos dos milagros en la misma historia. Vemos un milagro dentro de otro milagro. En la misma historia dos cosas diferentes suceden, pero son milagros. Mientras Jesús iba a sanar a la hija de Jairo como Jairo le había pedido, esta mujer enferma allí le interrumpe al Señor. Y la Biblia dice que hacía 12 años que esta mujer padecía de flujo de sangre. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad que Jesús pasaba por ese lugar. Y déjame decirte en esta mañana que el Señor está aquí en medio de su pueblo. Y si tenés una necesidad, aprovecha la oportunidad. Jesús está aquí. Y para el que cree, todo es posible. Hermano, aferrate a esa palabra. Tomate de las promesas de Dios. Dios es un Dios que no miente. Dios es veraz. Él cumple lo que dice. Esta mujer, dice la Biblia, que aprovechó la oportunidad. Jesús pasaba por allí. Y vemos que esta mujer hacía 12 años que padecía de esa terrible enfermedad. Se había acostumbrado quizás a cargar con esta enfermedad. Se había acostumbrado a vivir de esta situación. Pero en medio de esta enfermedad está Jesús. Nosotros sabemos que solamente una palabra de Jesús puede ser suficiente para desatar cualquier milagro o sanidad. Jairo le dice: Señor, ven a mi casa. Mi hija está enferma. Mi hija está a punto de morir. Nosotros sabemos que si Jesús quería, podría decir: Jairo, tu hija está sana, y su hija estaría sana. Pero Jesús dice que se levantó y fue. ¿Y saben lo que me lleva a pensar? El Señor conoce todas las cosas. Como le decía, Dios conoce que esta palabra se iba a predicar en este día. Que Dios conoce que Él te iba a hablar que no te acostumbres a cargar con tu dolor. Y Dios sabía, Jesús sabía que en el medio del camino una mujer desesperada iba a salir a su encuentro. Estoy seguro que Jesús sabía que esta mujer iba a ser sana. Y muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos por qué Dios nos hace pasar por lugares quizás no habituales. Déjame decirte que hoy el Señor no está en persona en este lugar, pero habita en tu corazón. Y saben, el Señor dejó a la iglesia, encomendó a la iglesia algo. Nosotros somos cartas abiertas al mundo para ser leídas. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos los portadores de las buenas noticias. Y cada uno de nosotros nos movemos por esta ciudad. Y quizás muchas personas van a ir a ti y van a esperar algo de ti. Así como Jesús se movía de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, hoy está la iglesia en esta ciudad que se mueve de un lugar al otro. Y que muchas veces personas buscan esperanza, buscan salvación, buscan que Dios obre en su necesidad. ¿Y saben a quién van a encontrar? A ustedes, a la iglesia, a mí, a ti. Ahora la pregunta de nosotros es ¿qué nosotros podemos darle? ¿Qué tenemos para darle? Lo primero que tenés que hacer es reconocer que no tenés nada para darle. ¿Qué es Jesús en tu vida? Tenés que hablarle de Jesús. Lo mismo que Jesús hizo en nosotros, lo puede hacer en todo el mundo, en aquellos que le creen. Y saben, vos y yo somos la iglesia en este lugar. Dios te puso en la ciudad de Rocha con un propósito. Hay muchas personas que se han acostumbrado en esta ciudad a cargar con su dolor, a cargar con una condición, a cargar con una enfermedad. Y saben, Dios le dio la responsabilidad a la iglesia de poder ser esos agentes de cambio en una sociedad dolida, en una sociedad que sufre, en una sociedad que está en desesperanza. Y Jesús estaba aquí y fue donde estaba la hija de Jairo. Y en medio de esta situación aparece esta mujer.
Esta mujer que estaba padeciendo, sufriendo su enfermedad, que estaba agonizando. Me imagino la situación de esta mujer. Una desesperanza vivía en su vida, porque ella había hecho lo humanamente posible. Esta mujer había buscado solución, como quizás muchas personas hoy buscan solución. Esta mujer había ido a los médicos, a aquellos que podían ayudarle, pero la Biblia dice que no la podían ayudar porque esta enfermedad era incurable. Y saben que muchas personas hoy día también están buscando una solución. Y están buscando una solución quizás en el lugar incorrecto. Pero saben, hermano, está la iglesia presente en esta ciudad para que podamos redirigir a esas personas a Cristo, para que podamos llevarlo a los pies de Jesús. Y yo creo que este es el tiempo. Yo creo que este es el tiempo que tenemos que levantarnos para hablar de Jesús, para hablar de que Jesús puede obrar en su vida, de que el Señor la quiere salvar y el Señor quiere quitar toda condición que pueda haber en la familia. Hermano, y Dios te puso a ti, me puso a mí para que podamos hacerlo. Tenemos un gran peso de responsabilidad como iglesia y no podemos evadir esa responsabilidad. Esta mujer había hecho lo humanamente posible. Y quizás dentro del pueblo de Dios hay personas que también se acostumbran a vivir con su dolor, a vivir con una condición. Se acostumbran y se dan por vencido. Dice, quizás es para el otro, pero en mí Dios no lo puede hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado por tu cabeza esa respuesta? El otro puede recibir, yo no. Quizás no tengo la suficiente fe para que el milagro suceda. Déjame decirte en esta mañana que tu pequeña fe, tu fe sencilla, tiene que estar puesta en Jesús. Dios hará la obra. Hermano, no depende de nuestra fe, depende del Dios Todopoderoso. Si te acercas en esta mañana con un corazón sensible, con un corazón humilde, con un corazón rendido, Dios ve tu dolor, Dios ve tu condición, Dios ve por lo que estás pasando. Quizás también como esta mujer, intentaste por muchos medios, de muchas formas, hiciste lo humanamente posible para solucionar tu problema. Y quizás seguís con la misma situación. Pero déjame decirte algo, hoy esta palabra llega a nuestras vidas. Y la palabra de Dios viene a revolucionar un corazón desesperado. La palabra de Dios viene a inyectar fe en tu vida. Yo no sé vos, pero en mí inyecta fe. Cuando leo esta palabra, no puedo pensar en otra cosa que en ese Dios de milagro, en ese Dios de sanidad, en ese Dios que quiere salvar, en ese Dios que ama a la humanidad. Cuando leo esta palabra veo a Jesús amando a las personas. Dice la Biblia que una gran multitud le seguía. Las multitudes seguían a Jesús. Y esto me interpela a mí como cristiano. Hermano, las multitudes seguían a Jesús porque Jesús tenía algo para entregarle. Y saben, hermano, que debemos en este tiempo de buscar en la fuente que siempre va a ser Jesús. Porque la iglesia está en la sociedad como un agente de cambio. La iglesia está en esta sociedad para hacer la diferencia. Las personas pueden buscar en lo que sea, pero cuando vengan a ti, tienen que encontrar a Jesús en tu vida. Cuando vengan a ti, tenés que darle a Jesús. No le des lo que te funcionó en otro tiempo. Decirle, Jesús es el cambio para tu vida. Jesús es la solución. Jesús es la esperanza para tu vida. Hermano, si ellas vienen a ti, ofrecele a Jesús. Ofrecele a Jesús. Esta mujer hacía 12 años que padecía de este flujo de sangre. Y ella decía, si tan solamente voy a tocar el manto de Jesús, seré libre de este azote.
Y saben que, hablando acerca de esto del manto, el manto de Jesús era algo muy importante en la vida de un judío. El manto de Jesús era importante porque lo portaban los maestros, los rabinos, los sacerdotes, las personas importantes. Y tocar el manto de Jesús, a pesar de que era un acto sencillo, porque podían tocarlo. Pero, hermano, esta mujer, al tocar el manto de Jesús, ella sabía delante de quién estaba. No era una persona más. Jesús no era alguien más que andaba en la sociedad. Ella sabía delante de quién estaba. Ella había escuchado de Jesús. Y ella sabía que lo que llevaban ese manto eran las personas importantes, eran los sacerdotes. Y esta mujer, al acercarse de esa forma, lo que hizo fue creer, tener una fe profunda en Jesús. El tocar el manto era un acto de fe suficiente para ser sanada, para que el milagro ocurriera, para que la bendición que hace tanto ella esperaba sucediera. Ella sabía que estaba delante de alguien importante. Quizás en su vaga sabiduría, quizás no sabía que era Dios, pero ella sí sabía que estaba delante de alguien importante. Porque ella había escuchado de Jesús. Y me imagino que había escuchado de los milagros de Jesús. Es por eso que ella dice, si tan solamente toco el manto, seré salva, seré sana. Y en esta mañana también nosotros podemos acercarnos a Dios de esa forma. Una fe profunda en Dios. Una fe que es suficiente para recibir un milagro. Hermano, no necesitamos más nada que a Jesús en nuestras vidas. No necesitamos ningún intermediario. Es Jesús la fuente de nuestra salvación, de nuestra sanidad, de nuestra esperanza de vida. Hermano, Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos lo será. Su palabra lo dice. Yo no sé por lo que estamos atravesando en esta mañana, pero no te acostumbres a cargar con tu dolor. Si en esta mañana tenés una condición, tenés un dolor, tenés una enfermedad, algo que está sucediendo en nuestras vidas, acerquémonos a Jesús. Hagamos lo que hizo esta mujer. Toquemos el manto de Jesús por medio de la fe. No es que vamos a tocar un manto físico. Ahora nos acercamos por medio de la oración. La oración es nuestro manto en este día. La oración es lo que nos conecta con Dios. La oración es lo que nos conecta con el Padre. Pero saben que el manto en esta mujer tenía todo un simbolismo. Había un acto en estas personas, ellos conocían la situación de la época. Tocar el manto era un acto de humildad, de una postura de sumisión a esa persona que tenían delante. Eran reconociendo la autoridad espiritual que estaba delante. Y la autoridad espiritual era Jesús. Esta mujer, cuando se acercó, ella sabía que se estaba sometiendo a ese ser importante. Y ese ser importante era Jesús. Esta mujer, al acercarse y decir, yo quiero tocar el manto de Jesús, lo que estaba haciendo era reverencia, un gesto de respeto ante la santidad que Jesús representaba. Esta mujer, al acercarse a tocar el manto, lo que estaba diciendo, yo confío plenamente en esa persona. Yo tengo certeza, yo tengo convicción de que esa persona puede traer la solución a mi vida. Ahora en esta mañana yo me pregunto, ¿cómo nos acercamos delante de Dios? Nos acercamos de esta misma forma, con humildad, con reverencia, con confianza, con convicción, sabiendo que solamente Dios puede solucionar cada una de nuestras situaciones. Hermano, todas estas cosas nos enseñan algo importante. Tenemos que saber
delante de quién estamos. La iglesia no puede desconocer delante de quién estamos. Si vos y yo sabemos delante de quién estamos, vamos a acercarnos de esta forma humilde, reverente y con confianza delante de Dios. Esta mujer enfrentaba un problema que no tenía solución natural. La Biblia lo afirma, no tenía solución natural. ¿Por qué? Porque había buscado por muchos medios. Había gastado, dice la Biblia, todo lo que tenía. Y su enfermedad era peor. Su condición era peor. Pero, siempre hay un pero. Y hoy el pero puede estar en nuestras vidas. Si nosotros nos encontramos con Jesús. Si nosotros vamos a Él. Como lo hizo esta mujer. Ese dolor se tiene que ir. Si estás acostumbrado a vivir con un dolor, con una enfermedad, como se llame, si nosotros nos acercamos hoy a Jesús de la forma en la cual se acercó esta mujer, no importa cuánto tiempo haga que estamos padeciendo eso. Esta mujer hacía 12 años. Sin embargo, se acercó a Jesús y en un minuto, en un segundo, su vida cambió radicalmente. Déjame decirte que tu vida también y la mía puede cambiar radicalmente. Pero es necesario acercarnos a Él. Es necesario acercarnos a la fuente inagotable de gracia, de poder, de amor, de misericordia, que es Jesús. Esta mujer vivía una situación muy difícil en su vida. Vivía una angustia en silencio y todavía excluida de su familia, de la sociedad, rechazada, señalada por su condición. 12 años padeciendo la misma enfermedad. Se había acostumbrado a su dolor, se había acostumbrado a su enfermedad. Pero se encontró con Jesús y todo cambió. Se encontró con Jesús y todo cambió. Hermano, si nos encontramos con Jesús no seremos los mismos. La Biblia sí lo afirma. Todas las personas que estuvieron con Jesús no fueron los mismos después del encuentro con Jesús. Yo veo un apóstol Pablo, un hombre que perseguía, un hombre que mataba a los cristianos. Pero después de encontrarse con Jesús, fue un hombre que emanaba el amor de Dios. Que ahora estaba dispuesto a padecer por Cristo. Porque eso es lo que causa Jesús en nuestras vidas. En esta mujer fue libre de su enfermedad. Fue libre de su azote. Pero en nuestra vida también. Cuando nos hemos encontrado con Jesús, nuestra vida no puede ser la misma. Pero en esta mañana recordá algo. Yo no quiero perder el hilo de este sermón. No te acostumbres a vivir con tu dolor. Porque yo sé que en esta mañana Dios trata en nuestros corazones. Y hay alguien en esta mañana que va a ser libre de ese dolor. Hay alguien en esta mañana que la palabra va a trabajar en su vida. Y va a ser libre de ese dolor. En el transcurso de los minutos vamos a orar. Porque ¿saben qué? La oración cambia cualquier pronóstico. Cuando el pueblo de Dios se acerca a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, como hemos leído al principio, los oídos del Señor estarán atentos a la oración que se haga en este lugar. Hermano, debemos de seguir creyendo en esas promesas fieles y verdaderas del Señor. En esta mañana quiero decirte algo para terminar. Y que nosotros podamos grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. En primer lugar, no te acostumbres a vivir con ese dolor. Pero quiero que te grabes esto en tu corazón. Todo es posible para Dios. Hermano, todo es posible para Dios. No lo digo yo, la Biblia lo afirma. La Biblia así lo afirma. Todo es posible para Él.
Y nosotros tenemos que acercarnos delante de Él, como lo hizo esta mujer. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quizás vos tenés razón y decís, para mí es imposible. Y yo también puedo decir en esta mañana, es imposible que esta situación pueda cambiar. Pero déjame decirte lo que dice la segunda parte del 27 de Lucas 18. Es posible para Dios. No se trata de ti, se trata de Él. Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Juan 11:40 dice, Jesús le dice allí a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En esta mañana creámosle a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Y yo te invito en esta mañana a que estés en pie y vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que en esta mañana el Señor te va a hacer libre